El año 2020 ha sido un año complejo y de muchos cambios para la comunidad universitaria. La crisis sanitaria desatada por el COVID-19 cambió la manera de cómo la institución solía trabajar. Esto generó una serie de ajustes en todos los campus y centros académicos del Tecnológico de Costa Rica. La suspensión del semestre lectivo fue una decisión difícil, particularmente porque no teníamos certeza de cuánto iba a durar la pandemia y no sabíamos por cuánto tiempo teníamos que suspenderlo. En primera instancia, el 16 de marzo, suspendimos las clases y de ahí empieza el análisis de nosotros como autoridades de qué sigue, qué vamos a hacer para retomar el semestre lectivo. Y realmente no estábamos preparados para pasar del trabajo presencial al trabajo remoto. Lo primero que tuvimos que analizar con mucho detalle fue si los estudiantes estaban en condiciones de recibir lecciones de forma remota. Y segundo, si los profesores estaban también en condiciones de dar las lecciones de forma remota. Eso nos llevó a hacer inventarios, inclusive de anchos de banda disponibles en las regiones para saber si los estudiantes iban a tener condiciones, si tenían el equipo tecnológico, si no lo tenían. Entonces fue un trabajo arduo durante 5 semanas hasta que retomamos el semestre lectivo. Bueno, para los centros y para el campus fue todo un reto, porque la noticia del COVID llegó rápido al país, llegó rápido al TEC. Se tuvieron que tomar decisiones al calor del momento y en el ejercicio del ciclo lectivo. Cada centro con su particularidad, pero ahí vino la capacidad de cada director, de cada uno de nosotros, pues, de coordinar las acciones necesarias en varios frentes. Lo primero que hicimos fue reunirnos y ver de qué era lo que estábamos enfrentando realmente. Al principio no sabíamos porque nunca habíamos estado en este tipo de situación. Y lo primero que hicimos fue definir acciones para mantener la función sustantiva en operación. Básicamente la docencia en primera instancia, la investigación y la extensión en segunda instancia, pasando por los servicios estudiantiles que son muy importantes porque nuestra razón de ser muy importante son los estudiantes. Bueno, en el Consejo Institucional nos vimos tan sorprendidos como cualquier otra persona de este planeta en cambiaron las condiciones y las reglas de un día para otro. El Consejo Institucional tomó medidas, yo diría, en 3 ámbitos. El primero era cómo seguir sesionando, cómo seguir funcionando con validez. No podíamos sesionar en forma presencial, la sala jamás lo permite, además no teníamos ni siquiera seguridad de cuáles eran las disposiciones que pudieran aplicarse. Lo primero que hicimos fue validar protocolos para sesionar mediante telepresencia. La gran mayoría de las sesiones desde entonces son con telepresencia, la mayoría de los concejales desde sus casas. El señor rector ha estado, me parece, en todas las sesiones aquí en la sala, pero los demás por telepresencia. Y las comisiones permanentes, que son 3, que sesionan todas las semanas, también por telepresencia. Esa fue la primera. Eso nos llevó a definir algunos protocolos, por ejemplo, para hacer votaciones que antes eran secretas, poder hacerlas públicas. Y ya eso le dio al Consejo Institucional la dinámica necesaria para poder sesionar. Y lo hemos hecho con una normalidad y con una naturalidad que yo diría que incluso ese modelo vino para quedarse. Conforme fuimos avanzando en la pandemia, entonces ya pudimos ir definiendo cómo hacer esos laboratorios, cómo respetar los protocolos, dividir los grupos en grupos más pequeños, ¿verdad? Todas esas cosas las fuimos haciendo sobre la marcha. El segundo ámbito es el interno, más allá del Consejo, el ámbito de la institución. El Consejo Institucional tiene como una de las funciones principales aprobar reglamentos generales. Y nuestros reglamentos no estaban para un instituto en pandemia. Entonces comenzamos a trabajar muy duramente en reformas para adaptar los reglamentos a las nuevas condiciones. Una de ellas, por ejemplo, la docencia con telepresencia. Hubo que hacer reformas en decenas de artículos al reglamento del régimen de enseñanza-aprendizaje. Conllevó a repensar las cosas, conllevó a buscar siempre el objetivo de mantener el servicio, conllevó a que no podíamos desmeritar la calidad. Y eso fue una batalla bien importante a favor del mismo TEC y nos enseñó mucho. Y trabajamos en un tercer ámbito. Ese diríamos que es un ámbito de prevención futura. Es qué reformas al estatuto orgánico deberían introducirse
para que en una crisis similar en el futuro no nos agarre tan desarmados o totalmente desarmados como nos agarró en el marzo 2020 esta pandemia. Respondiendo al llamado de colaboración para el país, investigadores, docentes y estudiantes comienzan a trabajar en iniciativas ante la crisis sanitaria. El presidente de la República nos convoca como universidades a ver en qué podemos colaborar. Las 5 universidades pusimos a disposición del gobierno, del Ministerio de Salud, todo lo que teníamos disponible. Nuestras capacidades tanto en laboratorios como en personal, recursos humanos. En esta emergencia en particular, ¿verdad? Yo quedé positivamente impactado con la respuesta de la comunidad académica, ¿verdad? La comunidad académica, a pesar de que podría decir, me voy para mi casa y con eso evito contagio, no, muchos dijeron, aquí vamos a trabajar gratuitamente, vamos a donar nuestro tiempo y nuestro ingenio para generar iniciativas que puedan ayudar al país en esta coyuntura, y lo hicieron, fue genial esa parte. Esta es la carta que envía el ministro de Salud autorizando el uso de los ventiladores, incluso sin haber terminado las pruebas. Nosotros sentimos que es como un espaldarazo al trabajo de las universidades públicas, pero también el sector privado se ha acercado y hemos trabajado juntos con donaciones, que el TEC es parte de las instituciones de este país y hemos querido responder en esa línea. Aquí está la academia tiene un rol en la sociedad y lo hemos tratado de desempeñar de la mejor manera posible. Después de 4 semanas de suspensión del semestre, se decide retomarlo de manera no presencial. Las clases de manera remota trajeron cambios a profesores y estudiantes. El semestre lectivo debía ser retomado sí o sí. Nuestra responsabilidad con los jóvenes era primero. Y lo logramos con la docencia remota. Se logró impartir el 95% de los cursos que se estaban ofertando se mantuvieron. Y diferentes departamentos como el Centro de Desarrollo Académico y el TEC Digital lograron aunar esfuerzos, también el Departamento de Orientación y Psicología, para lograr vencer esos retos que no eran tan sencillos. Al principio fue muy difícil porque era completamente un reto que no sabíamos cómo afrontar, ¿verdad? En el momento en que se suspende el semestre y nos mandan a trabajar de forma remota, hubo muchas semanas de mucha incertidumbre y de mucha preparación. Pero creo que ahí reaccionamos trabajando mucho como en absorber mucha información sobre metodologías que podíamos usar para trabajar con los estudiantes en los diferentes cursos. En realidad la deserción estudiantil en este primer semestre del 20 fue similar a semestres anteriores, no hubo un aumento significativo. Por el contrario, en este semestre más bien se tuvo un mejor rendimiento que en años anteriores. Tenemos cerca de un 5% más de aprobación que en semestres anteriores. Condiciones, por ejemplo, de que pudiéramos llevarnos la silla ergonómica o el equipo que usábamos para la casa para poder trabajar allá, eso colaboró bastante. Son acciones que ayudaron porque en realidad el trabajo se nos incrementó muchísimo. El hecho de tener que planificar tanto con una metodología nueva y con tanta anticipación, incluso la calificación de las pruebas o las tareas, todo eso se complicó más de lo que era antes. Y entonces cualquier ayuda como con equipo, con trabajo con mejores condiciones en la plataforma institucional del TEC Digital, eso ayudó bastante. Hay muchas cosas que aprendimos de cómo trabajar cursos que no sea de forma presencial, pero también es claro que queda mucho por aprender también. Este cambio de modalidad en el semestre requirió de trabajo en conjunto para apoyar a los estudiantes a sacar adelante el semestre. Con respecto al papel que pudo haber jugado la Federación de Estudiantes en esta implementación de clases asistidas por tecnologías o impartidas de manera remota, se jugó un papel importante en la negociación de las condiciones que se tuvieron que establecer previamente a la implementación de clases asistidas por medios tecnológicos, sobre todo en asuntos como de que se tuviera que no fuera obligatorio poner la cámara, que no fuera obligatoria la asistencia, sobre todo en aquellos estudiantes
que podían tener algún tipo de problema de conexión. Se hizo una investigación en la que se pudiera identificar cuál era la población más vulnerable en cuestiones de conectividad y así ver cuál era el insumo que podíamos darle a la institución para que prestara los focos de atención a estas poblaciones más vulnerables y cuáles iban a ser aquellas condiciones que nosotros considerábamos mínimas para que el estudiante pudiera llevar este tipo de lecciones. Se dio todo el soporte a los estudiantes. La idea siempre fue evitar que ellos se retiraran por razones propias de COVID. Y cuando decimos COVID no es solo el hecho de plantear que se pudiesen enfermar, sino los problemas económicos que sus familias vivían. El hecho que regresaban a su casa y la conectividad que tenían por allá no existe o no teníamos los computadores necesarios. Entonces aquí vino donde hoy de nuevo se unen todos los esfuerzos, donde ya no está solo lo académico, sino también la parte del soporte de la academia. La preocupación más grande de los estudiantes era que reciben y mantienen su beca socioeconómica. Eso gracias al apoyo del Departamento de Becas y Gestión Social se logró. Nosotros logramos pagar las becas según el calendario establecido al inicio del año. Los servicios de orientación y psicología, los servicios médicos, los servicios de trabajo social, es decir, no fue solo la academia, sino todo lo que es también soporte de la academia que viene y tiene que respaldar esa acción que está buscando el TEC en su modelo fundamental. Somos la única universidad que reanudó las residencias. Los estábamos manteniendo, obviamente, bajo de estrictos protocolos sanitarios hasta el día de hoy. Y para muchos estudiantes eso era la única forma como ellos podrían seguir adelante en sus estudios. A pesar de la pandemia, nosotros entregamos este año más de 1.700 títulos que presentan casi 1.700 estudiantes. Si nosotros ponemos en la balanza las condiciones, oportunidades de mejora y las fortalezas que ha tenido este tipo de implementación, casi siempre en la actitud o en las opiniones de los estudiantes salen ganando las fortalezas. El semestre avanza. Tomando las medidas sanitarias necesarias, el TEC decide llamar a las elecciones del Consejo Institucional. Se establecen los protocolos sanitarios necesarios, pero la elección causa gran polémica en la comunidad universitaria. Con una orden sanitaria se suspenden las elecciones presenciales. A las 4:30 de la tarde, momento en que ingresó la orden sanitaria, ya el tribunal tenía implementadas todas las juntas receptoras de votos y los recintos electorales con los protocolos establecidos. En ese momento, el TIE debe suspender las elecciones que se tenían programadas para el día siguiente a partir de las 8 de la mañana. 2 meses después fue cuando se pudo concretar la elección. En estos 2 meses, el TIE siguió trabajando para poder cumplir con esas tareas. 77.9% de las personas que conforman el padrón electoral emitieron su voto. Este es un dato que realmente valida la tarea del tribunal, pero además la continuidad hacia el TEC. El TEC enfrenta otro desafío: cambiar el modelo del proceso de admisión frente a la realidad de la pandemia. Se crea un mecanismo alternativo basado en un algoritmo en sustitución del examen tradicional, lo cual crea controversia a nivel nacional y muchos reclamos a la institución. Este cambio no era para nosotros fácil porque sabemos que los estudiantes están acostumbrados al examen de admisión, pero en el momento cuando nosotros teníamos hacer esa decisión, cuál modelo de admisión para el año 2021 vamos a aplicar, era la mejor decisión. Las apelaciones que se atendieron alrededor de 4.055 observaciones y también se atendieron 228 observaciones de carácter legal,
las cuales fueron apelaciones de recursos, no fueron más allá de dudas con respecto al mecanismo. Hoy contamos ya con 1.935 nuevos estudiantes en las distintas carreras de las sedes y campus y centros académicos de la institución. Estos han sido la población que ha logrado dichosamente ingresar y han sido los mejores estudiantes que lograron culminar su proceso de admisión para este año 2021. Una nueva realidad se establece con la pandemia y se comienzan a tomar medidas en todos los campus y centros académicos para un retorno gradual a la presencialidad. El futuro del TEC en la post-pandemia va probablemente a incluir un modelo mixto en sus actividades, tanto de docencia como de apoyo a la academia. Me refiero a un modelo mixto donde algunas actividades se realizarán presenciales y otras en forma remota. Esa es la lección aprendida de la pandemia, de la crisis sanitaria. Validando todos nuestros protocolos, hemos implementado un programa fuerte de instalación de lavamanos en todos los ingresos de edificios, tanto de oficinas, laboratorios como aulas, para tener el respectivo protocolo de limpieza de manos. Hemos establecido adicionalmente también colocación de dispensadores de alcohol gel, de alcohol para el respectivo lavado de manos. Y lo más importante es la concientización y estar constantemente informando sobre el protocolo de distanciamiento de 1.8 o 2 metros y el uso de mascarilla en todo momento en lugares donde pueda pues, tener presencia de funcionarios. Hay muchas lecciones aprendidas durante el 2020 al enfrentar la crisis sanitaria originada por el COVID-19. Pero la principal es que como universidad tenemos la capacidad de adaptarnos a las nuevas realidades. Entonces yo diría que no podemos ser los mismos. Tenemos que tener más sensibilidad humana, mucho más compromiso de hacer las cosas de la mejor manera y ser más eficientes en que la normativa que generemos prevea escenarios futuros desafiantes y totalmente distintos a los que normalmente esperaríamos. Nos dimos cuenta que podemos hacer las cosas en una forma diferente sin perder la calidad de nuestros servicios. Que la acción integrada de la docencia, la investigación y la extensión son las que nos van a llevar a tener un mayor impacto en la sociedad. Las tecnologías de información no solamente nos permiten comunicarnos, sino que también nos salvan la vida. El gran fundamento y la gran flexibilidad que tiene el teletrabajo. La pandemia nos vino a forzar el pensar diferente, el hacer cosas que antes creíamos que no eran efectivas. Cambiar un poco la perspectiva del rol del profesor, ¿verdad? Porque esto nos obligó a poner el trabajo del estudiante primordial. Esta modalidad nos obliga a reinventarnos como estudiantes y replantear cuáles son las expectativas con las que queremos afrontar la educación superior universitaria. Como grupos de trabajo unidos podemos enfrentar los retos que tengamos. Mi mensaje para la comunidad institucional es que solo trabajando en equipo podemos superar este tipo de crisis. Un reconocimiento al compromiso mostrado durante esta pandemia.